José Antonio Meade. De los punteros entre Meade, AMLO y Anaya, yo creo que es Anaya. Bueno, pues a mí me parece que es Andrés Manuel con su proyecto alternativo de nación. Pues es uno de los personajes más importantes de la política mexicana, un personaje que ha dirigido 5 secretarías de Estado en 2 sexenios. Como diputado federal fue líder de su bancada y se destacó por ser un personaje que lograba combinar entre las fuerzas panistas más conservadoras y aquellos que querían avanzar más lejos, teniendo propuestas más adecuadas a nuestro tiempo. Entonces creo que es un cuate que se sabe adaptar y sacar adelante un proyecto. Mira, Andrés Manuel es un luchador social que empezó desde la década de los 70s, sí, si bien es cierto, trabajando en las bases políticas del PRI, y fue presidente del PRD en el despegue de ese partido político a principios de los 90, y después fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, en la cual una asociación internacional de alcaldes lo seleccionó como el segundo mejor alcalde a nivel internacional de todas las alcaldías que componían esa organización. Otro detalle importante es que Standard & Poor's, que es la calificadora más importante o una de las más importantes a nivel mundial sobre créditos a gobiernos o a ciudades, calificó a la Ciudad de México bajo el régimen de Andrés Manuel como triple estrella, o sea, estaba completamente seguro de su capacidad económica en el momento en que fue gobernado por Andrés Manuel. Él propone cosas muy tangibles que van directamente al bolsillo de las familias mexicanas. Esta es una política que en algunos países de Europa ya se está practicando y es el ingreso único, no, ingreso universal obligatorio, me parece. Es otorgar a todos los ciudadanos mexicanos sin condición, solo por el hecho de ser un ciudadano, una pensión que te permita elevar el nivel de vida. Es una pensión que proviene de los recursos del gobierno. El proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel fue presentado a principios del año pasado. Es un proyecto que incluye varios puntos dentro de los puntos de política y buen gobierno. Uno muy importante es eliminar el fuero del presidente. ¿Qué significa esto? Que el presidente pueda ser juzgado por actos de corrupción durante su mandato. Esa es una novedad impresionante. Imaginen esa propuesta ya hecha ley, terminaría completamente con la corrupción gubernamental que sufrimos en este momento. En cuanto a la economía de las mujeres y sobre todo las madres solteras, propone crear becas y crédito a la palabra, que solamente la palabra de la mujer empeñada le sirva para poder iniciar algún pequeño negocio. También de igual manera se pretende igualar los salarios de hombres y mujeres, dignificar el trabajo doméstico y ofrecerle seguro social a todas esas trabajadoras domésticas. Sostener, por ejemplo, los acuerdos comerciales con América del Norte, las inyecciones necesarias en infraestructura para detonar el desarrollo en ciertos sectores, pero pues como todavía estamos en etapa de pre-campañas, no es legal que si estén promocionando propuestas. Lo que se plantea desde el proyecto alternativo de nación es beneficiar a la industria nacional, a los industriales, a los empresarios, hacer que los empresarios inviertan en el país,
fomentar el mercado interno y no dejárselo a otras potencias económicas como China. Nos olvidamos de nuestro mercado interno y queremos vender a otros mercados que sí son importantes, pero estamos olvidando un mercado de más de 100 millones de personas que representa nuestro México. El Tratado de Libre Comercio, habremos de recordar que está en negociaciones en este momento y que justamente si en este país gana un candidato preparado, altamente calificado para entender este tipo de negociaciones, pues habrá de influir positivamente en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ahí también Anaya ha planteado que México debiera de negociar su situación con nuestro vecino del norte de una manera general, es decir, no solo sentarse a platicar de un tema, sino del paquete en conjunto, que es donde tendría mayor fuerza nuestra postura, porque en México lo que estamos viviendo es, por ejemplo, una situación de violencia debido al narcotráfico, al trabajo del narcotráfico a lo largo y ancho del país, y que es en buena medida el paso de las drogas hacia Estados Unidos. Y en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio esto no se toma en cuenta. Es buscar mercados alternativos y fomentar e incrementar el mercado interno. Y que México tendrá un hombre capacitado, muy profesional, al frente de las decisiones y de los destinos del país. De defender la causa de los Dreamers, por ejemplo, de los migrantes que tienen ya muchos años viviendo en Estados Unidos. Creo que en general a todos los candidatos les hace falta tener más empatía con lo que están sufriendo nuestros connacionales en Estados Unidos. Andrés Manuel habla sobre un respeto absoluto de nuestro país frente a Estados Unidos y a las políticas migratorias de Estados Unidos. Nuestro candidato ha propuesto un sistema moderno anticorrupción y pena máxima a todos los delincuentes de cuello blanco. Una de las cosas que más claras tiene Anaya es cómo atacar el problema de la corrupción. Y hace un par de días se acaba de sumar a una propuesta que hizo, déjame acordarme de la organización, de Claudio X González y otro grupo de intelectuales acerca de construir una fiscalía que sirva, es una fiscalía con autonomía, capaz de poder actuar, investigar e incluso procesar a las personas que cometan actos de corrupción. Insisto, creo que el que más aterrizado está y ha trabajado en ese sentido es Anaya. Ahora, respecto a la pobreza, pues creo que el primer tema que tocaba al inicio de la entrevista evidentemente ayudaría a superar la pobreza y además no sería una acción que generara clientelismo. Esto que te decía de la pensión universal, me parece que es una muy buena propuesta. Y en términos de narcotráfico, creo que ha hablado poco, creo que también es porque no está en etapa de propuestas, pero si se corta este círculo vicioso entre la impunidad, el delito,
que vivimos en este país, pues en buena medida también se le estará acotando el poder al narcotráfico. Frente a la corrupción, ya lo comenté en la primera intervención que tuve, se debe de crear, y lo contempla el Plan Alternativo de Nación de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, el estricto control de las licitaciones gubernamentales, que es donde se maneja la gran cantidad de dinero que se destina a la corrupción en este país. Se va a ir a política social con programas que produzcan trabajo para la gente pobre de este país. Y eso va aunado con la cuestión de la seguridad. ¿Por qué tantos muchachos se van a las garras del narcotráfico? Por falta de oportunidades, por falta de trabajo, por falta de empleo, por falta de la posibilidad de estudiar y prepararse. Entonces, eso, el combate a la pobreza va de la mano con el combate, con la procuración de la seguridad y el aumento de la seguridad en nuestro país. Bueno, creo que tristemente seguimos teniendo en México unas precampañas, incluso campañas, llenas de descalificaciones. Creo que deberíamos de avanzar en que los precandidatos y candidatos tengan más propuestas o hagan propuestas y por supuesto las expliquen. Bueno, la del 2006, donde sin duda ha sido una de las más competidas. En esa campaña estaba Felipe Calderón en un bloque y en el otro estaba Andrés Manuel López Obrador, que eran los que de alguna manera estaban hasta arriba. En esa campaña el candidato del PRI se desplomó y al final estuvo muy reñida la campaña. La diferencia fue muy poco, pero hay que destacar que en estas alturas, en enero de ese año, la ventaja que tenía López Obrador sobre Felipe Calderón era muy amplia, mucho más de la que hoy existe, y fue perdiendo poco a poco esa ventaja. Creo que principalmente debido a una campaña que hubo en su contra y además a unos errores garrafales que él tuvo. En la campaña del 2012, otra vez al final fue una contienda entre dos, que fue el candidato del PRI que resultó ganador y Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en esa no estuvo tan reñida, la diferencia fue mayor. Andrés Manuel tenía algunas preferencias, pero finalmente también se desplomó. Creo que en esa específicamente el candidato del PAN fue una mujer y que finalmente nunca alcanzó o pegó su candidatura y acabó por esos votos pues pasarse principalmente al partido del PRI, me parece. Creo que también ahí había en esa contienda había todavía una clara visión de que el candidato del PRD en ese entonces, que era Andrés Manuel, seguía siendo un peligro para México, por lo menos así lo calificaban. Entonces la contienda sí fue pareja durante algún tiempo, sin embargo al final pues sí hay una brecha mucho más importante que la del 2006. Y en estos momentos la campaña sigue siendo entre tres todavía. Andrés Manuel sí trae una preferencia mayor que los otros candidatos. Sin embargo, la brecha no es tan grande como la que había en el 2006, ni por supuesto que la que había en el 2012. Trae algunos puntos de diferencia según algunos estudios de opinión, y
la carrera hoy sigue siendo, faltando todavía algunos meses, sigue siendo una carrera entre tres. Bueno, en términos de preferencia, digamos que están muy definidos quién trae o quién trae el ser puntero, que es Andrés Manuel. No me parece una campaña exitosa porque esa campaña o pre-campaña pues tiene años haciendo esa pre-campaña. Entonces, pues trae una exposición mediática muy fuerte, trae un discurso también que de alguna manera pues recoge un clamor nacional, ¿no? De igualdad, y digamos que no me parecería una campaña tan exitosa. Sí tiene, es una campaña interesante, donde recoge cosas importantes y donde sabe aprovechar algunos momentos y algunas situaciones del país. La campaña de Ricardo Anaya es una campaña que ha ido creciendo poco a poco. Me parece que es el que mejor ha ganado en el último mes, ha ido subiendo, aunque es una campaña todavía que le falta mucho. Sin embargo, en el frente que representa, pues ha ido creciendo mucho más que la campaña de José Antonio Meade, que él lucha contra varias cosas. Sin embargo, su campaña es bastante buena, ha ganado algunos puntos, porque la campaña es bastante buena, en medios sobre todo, en televisión es bastante buena, y ha ido ganando algunas preferencias. Me pareciera que en términos reales las tres campañas pues están muy definidas, ¿no? Están muy claras. Bueno, el rumbo en este momento, hace unos momentos platicaba y te comentaba, en este momento parece ser una carrera entre tres. Es decir, está por un lado el puntero, que es evidente que es Andrés Manuel López Obrador, que trae, según algunos estudios de opinión y por supuesto algunos que yo también hago, entre 5 y 10 puntos pudiera ser la diferencia entre el último competidor de estos tres, que sería el candidato del PRI, José Antonio Meade, tenemos ahí a Ricardo Anaya, que debe estar abajo de López Obrador, entre unos 5 y 8 puntos. Entonces la carrera ahorita sigue siendo entre tres. Faltan muchas definiciones para la campaña, para el término de las campañas, y todavía van a suceder varias cosas. La verdad es que falta una parte importante, que son los debates, que es algo que modifica una campaña electoral fuertemente, más que en este caso tenemos al puntero, que regularmente es un personaje que se equivoca rotundamente a la hora de debatir, que es un cuate que poco debate, es decir, rehúye el debate, principalmente por su forma de ser. Entonces viene toda una serie de, por supuesto, declaraciones y demás que modifican la campaña. Entonces, en este momento sigue siendo entre tres. Yo vislumbro que Andrés Manuel no tiene ya para dónde crecer, es decir, al contrario, él va a empezar a perder posiciones y va a empezar a perder votos, y lo interesante será quién recoge eso que él va a perder, ¿no? Más aparte, en este momento hay una cantidad importante de indecisos, es decir, personas que realmente no saben por quién van a votar. Y a mi parecer hay dos grandes interrogantes en este momento. Hay buena parte del electorado que dice o no quiere de alguna manera que Andrés Manuel López Obrador sea el presidente. Abiertamente tiene claro
que él no. Y en otra parte está un segmento también importante que dice que el PRI no quiere que siga gobernando, y quizá algunos del PAN, pero estos son los dos polos. Unos que Andrés Manuel no sea el presidente, que siguen teniendo mucho temor a sus políticas, y el otro es la parte de un buen candidato desde mi punto de vista, como es José Antonio Meade. Sin embargo, pues viene de un partido o está por un partido que tiene una reprobación total de muchas personas. Entonces, entre estos dos me pareciera que el que tiene mayores posibilidades de obtener votos de uno y de otro es Ricardo Anaya. Por supuesto que dependerá también de las propuestas que él pueda hacer y que sean aterrizables, de cómo contiene algunos golpes que está recibiendo y va a seguir recibiendo, y veamos cómo recoge estos dos polos del electorado. En este sentido, la elección está polarizada totalmente en estos dos extremos que estoy mencionando, y desde mi punto de vista pareciera que el que mejor oportunidad tiene para recoger esto es Ricardo Anaya. Pero veamos también los independientes, qué porcentaje van a recibir de las personas inconformes con los partidos tradicionales y con el candidato de hace 12 años, ¿no?, de la tercera elección. Entonces, veamos también los independientes. De alguna manera, Margarita pareciera de los independientes la que tiene un porcentaje de votación un poco más alto, pero ella, por ejemplo, específicamente le quita votos a Ricardo Anaya, porque hace algunos meses eran del mismo partido. Del otro lado tenemos a otro independiente que es Bronco, que en realidad no tiene una carrera independiente, lo mismo que Margarita. Margarita siempre ha sido del PAN o fue del PAN, y el Bronco fue un personaje que sale totalmente de las filas del PRI hasta que no le dan una gobernatura. Entonces, de alguna manera también hay priistas que por ahí podrían. Está el otro personaje que es Armando Ríos Peter, que desde mi punto de vista es un gran personaje, es un cuate con ideas muy interesantes. Sin embargo, no tiene arraigo, pareciera que también le va a costar mucho trabajo crecer. Bueno, y veamos cuánto pueden recoger estos candidatos independientes.